Aquí hace años, pues, los ancestros nosotros vinieron provenientes de San Andrés, Tuchín y Zampué, y vinieron detrás de la cañaflecha. Y eso se ha formado de generación en generación, ha venido quedando, y es la sostenibilidad de nosotros. A nuestros hijos les vamos enseñando, y el compromiso es que nuestros hijos le enseñen a nuestros nietos, y nuestros nietos le vayan enseñando esto para poder mantener la cultura. Yo tengo un nietecito que ya tiene 8 años, me lo llevo para el monte, allá donde yo voy a bajar para La Palma, y le enseño cómo que se limpia. Yo le he dicho que es bueno de aprender en el tejido, porque no solamente no vamos a quedarnos en el mero raspado. Y si yo no le enseño esa labor, quedan sin aprender. Y este pueblo que te ve aquí, en este pueblo, toditos saben esa labor. Después que ellos vienen de la escuela, yo los dejo que ellos descansen y ya ratico les digo, bueno, niños, venga, vamos, que hay una tarea, nosotros acá le llamamos tercio, hay un tercio de flecha que nos está esperando. Ellos, pues, como ya están grandecitos, 2 mejoritas y nosotros 2 rascas. En torno al sombrero volteado se tejen o se construyen muchas normas, muchos códigos que vienen desde los ancestros, porque es que es un trabajo artesanal que se viene manejando desde el grupo familiar, donde participa desde el niño, el joven, el adulto mayor, todos hacen parte del engranaje del sombrero. Y en torno a este engranaje se crean códigos de familia, se crean códigos de comercio, de respeto, de cumplimiento, de responsabilidades en torno al trabajo que se está haciendo frente al sombrero. Mi hoja de vida aquí, de usted me está viendo, tengo 60 y pico de años y yo jamás en la vida, siempre con mi cañita flecha. Y a todos los niños yo les digo, mis hijos, eso es malo, le están metiendo la mano donde no debe meterla. Mejor trabaja usted con sus propias manos, que eso es necesario. ¿Para qué yo les enseño eso a ellos en ese tiempo? Para que de pronto ellos necesitan económicamente, de allí se saca lo que uno piensa. Ellos tienen merienda, tienen lápiz, tienen el borrador, que si les dejan unas copias para averiguar trabajo en internet, también de ahí, también se saca. Mi papá y mi mamá me enseñan a valorar, a respetar, a cultivar, a estudiar mucho en el colegio y hacer la caña flecha y cortarla, faritarla y rasparla y no estar en la calle haciendo cosas malas. Vamos a enseñarles para que ustedes, esto lo enseñó mi padre y mi mamá, con esto me defiendo, no solamente con colegio, sino ya trabajando este material para que se defiendan entre los hijos, los enseña a uno a trabajar con el radero, porque estamos en una situación mal y no pueden aprender eso mal, si no lo pueden. Con esto van a enseñar ustedes a sus hijos. Esto da mucho pan de cada día para vestir, para disfrutarlo a ustedes como yo los disfruté.
somos autosostenibles, porque nosotros tenemos nuestro propio ingreso, que es la explotación de materia prima en Cañaflecha. Esta materia prima nosotros la llamamos el dólar lechero. ¿Por qué dólar lechero? Porque es la plata de aquí. Con eso pagamos, antes se pagaba la matrícula, en el tiempo antes nosotros pagábamos a los profesores la matrícula con palma. Si alguien mata un marrano, compramos la carne llevamos la carne, si nos sobra, si nos queda plata, pues nos devuelven en efectivo. Los niños, los adultos van a la tienda y hacen cambio de artículo por el producto, por la materia prima de Cañaflecha. El sombrero es un símbolo de mucha importancia dentro de nuestra justicia. Cuando nosotros miramos nuestro sombrero, en su trenzado da vueltas y llega a un solo sitio. Es la unificación de nuestro pueblo. Por eso se construyó de este modo y se sigue construyendo actualmente este sombrero. Maneca y Mesio viven el sombrero volteado como el espíritu de concentración a los que todavía vivimos elaborando el sombrero volteado, y nos da a nosotros esa inteligencia para crear, haciendo la trenza cuando nos ponemos a tejer la palma. El sombrero ha significado mucho y ha sido un símbolo de poder, de mando, de autoridad dentro del pueblo zenú. Todas las autoridades zenúes han tenido el sombrero y el sombrero ha servido como referente en las diferentes asambleas, reuniones, negocios. De esta manera el sombrero tiene toda la facultad de la aplicación de la justicia propia por su respeto, por el símbolo de autoridad que tiene y por el manejo ancestral que se le ha dado. Cuando nuestros ancestros plasmaban a la naturaleza, los animales, las plantas, todo, hacían inclusivo a toda la naturaleza como tal, entonces ellos lo plasmaban en ese sombrero y lo mostraban a través de figuras de animales, de plantas, de objetos. De esta manera estamos aplicando justicia a través de ese trenzado que se está haciendo en el sombrero volteado. Cuando en un inicio el sombrero no tenía ningún tipo de pintas, era totalmente blanco. Y pues para nosotros el blanco es justicia, el blanco es transparencia, pero también es para nosotros paz. ¿Por qué paz? Porque a través de todo el tiempo y con los historiadores y todos nuestros ancestros nos han transmitido que nunca hubo ningún tipo de guerra y siempre se impartió justicia dentro de nuestra cultura sin llevar a cabo ningún tipo de guerra con ninguno de los otros reinos de nuestras líneas zenúes en todo el territorio que ocupábamos ancestralmente. Hola, nuevamente un gusto estar acá con nuestra universidad, con este espacio maravilloso que tenemos, pero además con un invitado increíble, nada más ni nada menos que Kazukaku Mestre, abogado de la Universidad del Rosario, pero además del pueblo indígena. Y he presentado este bello video que es muchísimo más grande y quiero decirles que además hay muchísimos videos más del trabajo que en este momento está haciendo Kazukaku en el país, tratando precisamente de revisar de una manera muy bella, muy antropológica, pero muy hermosa, el tema de los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas en Colombia. Entonces vamos a encontrar trabajo bellísimo precisamente de caso alrededor de la mayoría de pueblos indígenas de este país, tratando de analizar cómo es la justicia en cada uno de estos pueblos indígenas y todo el trabajo que tenemos que hacer para poder desarrollar realmente y plenamente el principio de pluralismo jurídico que contempla nuestra Constitución Política de 1991. Ya lo dirá Brenda, que ahorita también va a dar un saludo muy especial, Brenda Fonseca, Semillé,
vocero del Grupo de Estudios Constitucionales y de la Paz, que supuestamente el pluralismo apareció en la Constitución Política de 1991, pero lo cierto es que nosotros somos un pueblo plural por décadas, por siglos, y que ese pluralismo es algo que tenemos que desarrollar y desarrollar muy bien, y que apenas estamos entendiendo lo diferentes que somos, y por lo tanto eso también implica unas lecturas muy interesantes desde el punto de vista jurídico, que las solemos hacer desde una perspectiva completamente tradicional. Le voy a darle el uso de la palabra a Brenda. Querida Brenda, ¿cómo estás? Y de antemano les doy la bienvenida a este espacio. Durante la construcción del sistema jurídico muchas leyes han pasado. A lo largo del tiempo parece que en el país jurídico se han empeñado en crear una gran frontera invisible que separa y aleja cada vez más a los pueblos originarios y las otras formas de ver al mundo. No obstante, una pequeña voz de inclusión ha ido creciendo, convirtiéndose en un grito que se llama pluralismo jurídico. Ha sido una apuesta desde la Constitución de 1991 por incluir los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, incluyendo así la Jurisdicción Especial Indígena, una apuesta de los constituyentes colombianos para abolir la gran frontera y unir en verdaderos lazos fraternales, quitándole poder al monstruo de la exclusión. De esta ardua lucha muchos se han apropiado, han salido voces en representación de tales comunidades, enseñando la rica y diversa cosmogonía que caracteriza en este caso a los pueblos originarios, rememorando de tal manera las palabras de Rigoberta Menchú, que en este momento me permito citar. El respeto a la diversidad es un pilar fundamental en la erradicación del racismo, la xenofobia y la intolerancia. Es por esto que en la 10ª sesión de los encuentros virtuales con académicos y académicas nacionales e internacionales alrededor del pluralismo y las epistemologías del sur, coordinadas por el Grupo de Estudios Constitucionales y de la Paz, vamos a contar con la compañía de Casocacu Pucintana Mestre, parte del pueblo arhuaco, abogado de la Universidad del Rosario, especialista en justicia indígena, experto temático en pluralismo jurídico y jurisconsulto de la Sierra Nevada de Santa Marta. Bienvenido. Hola, mi querido Caso, feliz de que estés aquí. Entonces, nada, ¿quién es Caso? ¿Qué es el pueblo arhuaco? ¿Representas al pueblo arhuaco? Como alguien bellísimo del pueblo arhuaco termina además siendo un gran abogado de la Universidad del Rosario y la persona maravillosa que está reconstruyendo en este país y en toda la geografía los sistemas jurídicos de todos nuestros pueblos indígenas. Bienvenido, Caso. Bueno, muchas gracias, doctora Liliana Estupiñán. Agradezco también al Grupo de Estudios Constitucionales y de la Paz, a toda la comunidad de la Universidad Libre. Saludo a todos los pueblos que se encuentren aquí, representantes de pueblos indígenas, de todas las latitudes del planeta, si se quiere, por esta virtualidad, y especialmente a todo el mundo jurídico de nuestro país, a los estudiantes, profesores, a todos los que de alguna manera hacen parte de este país diverso y sobre todo de todo este mundo del derecho. Muchas gracias, doctora. Primero, pues me presento, como ya me lo habían dicho. Mi nombre es Casocacu Pucintana Mestre Izquierdo, soy del pueblo Ic, en la lengua nativa de nosotros, Ic significa gente, que conocido así popularmente es como el pueblo arhuaco. Pues yo creo que uno, antes de hablar de uno, pues uno debe un poco hacer una referencia de lo que significa el pueblo de la Sierra Nevada, los pueblos de la Sierra y en especial el pueblo arhuaco. Pues, como les decía, Ic significa gente, nosotros nos designamos como gente. Y el pueblo arhuaco es eso, es gente que vive en armonía con la tierra, con el agua. Somos una cultura milenaria, una cultura basada en el respeto a Nicuma, o la diversidad, la biodiversidad, todo lo que existe, las formas de pensamiento. Es una cultura respetuosa de las formas de ser, de pensar, a las cosmovisiones. Es una cultura de un pensamiento basado en el equilibrio, en la armonía, hombre-naturaleza, la espiritualidad, y donde todo es integral, holístico. Nosotros como arhuacos no separamos las cosas por temas, sino que todo es como especie de un espiral, de un caracol,
donde todo está relacionado con todo, el territorio, el agua, la naturaleza, la gente, los animales. Entonces, soy perteneciente al pueblo, que es un pueblo orientador, guía espiritual, cultural y además vigía del universo. Esa sería una pequeña presentación de mi pueblo de la Sierra de Santa Marta. Bellísimo, querido Casu. Entonces vamos a dar lugar a la presentación que nos enviaste y por favor, Leonardo, la vas. Por favor, ¿me pueden habilitar permisos de compartir pantalla? Entonces acá yo los habilito. Ya un minuto. Acá está. ¿Listo? ¿Se ve pantalla? ¿Ok? Sí. Perfecto. Bueno, primero que todo, antes de yo cuando hablo de sistemas jurídicos, esta es una palabra que incluso algunos mismos compañeros indígenas, pues no están muy, digamos, como que de acuerdo. Sin embargo, yo en aras de, o sea, cada pueblo le llama al tema, digamos, a las formas o los elementos que tenemos para entender que somos unas culturas que hemos desarrollado ese pluralismo, pues sistema de ninguna manera se refiere a porque esté sistematizado. Sistema no tiene nada que ver porque esté en un computador. Los sistemas de los pueblos indígenas, su ordenamiento, sus normas, sus principios, son sistemas porque hay elementos que así lo constituyen, como el territorio, la lengua, la cultura, las autoridades. Entonces, digamos, y se basa también esto en el fundamento milenario, que es la ley de origen, el derecho mayor. Y cuando decimos esto, tiene que entrarse a entender que la ley de origen no es una ley donde la podemos consultar por Google o que se puede consultar en un código. Para el pueblo arhuaco es Yuisinca Duisitam, que significa nuestra formas milenarias de entender la vida, de entender todo el relacionamiento entre el hombre y la naturaleza. Entonces, digamos que primero partimos de eso para que ustedes entiendan que cuando hablamos de sistema estamos hablando de los elementos que los pueblos indígenas tienen antes de la llegada de la conquista. Y ese derecho mayor es porque no tiene nada que ver con el derecho grecorromano ni con el derecho positivo, es un derecho oral, milenario, que tiene que ver con las danzas, los principios de vida, los principios rectores. Entonces, por eso hablamos de la ley de origen y el derecho mayor como pilares fundamentales para entender esos sistemas jurídicos. Siguiente. Si uno habla de Colombia, lo que llamamos Colombia hoy en día, uno debe entender, debemos comprender que estamos hablando de casi 2 millones de indígenas, que corresponde a 115 pueblos, donde 3 de ellos están en aislamiento voluntario. Entonces, a los que nos gusta todo este mundo del derecho, hay que dimensionar la jurisdicción especial indígena. Y esas dimensiones tienen que ver con que los pueblos, desde el Amazonas hasta la Guajira, desde el Chocó hasta la Arauca, todos los llanos, esos 115 pueblos, allí habitamos, con diferentes formas de vida, con diferentes maneras de entender ese pluralismo, de diferentes formas, no solo de solucionar problemas, porque yo sí quiero dejar en este auditorio, no sean tan penalistas, porque toda la jurisdicción a veces la relacionan es con casos penales. Los pueblos indígenas no hablamos de derecho penal, ni de derecho civil, ni de familia. Bueno, uno como abogado podría hacer una analogía o un equiparamiento para que el otro lo entienda, ni siquiera de derecho ambiental. Nosotros hablamos de la ley de la vida, de la ley de origen, y todo está relacionado con todo. Entonces, primero hay que entender también por qué hay pluralismo en Colombia tan rico. Aquí ya vemos, hay 67 lenguas nativas indígenas, ¿sí? Y de los 32 departamentos, 31 departamentos tienen pueblos indígenas. Solamente San Andrés y Providencia, aunque no tienen indígenas, allí hay unos pueblos tribales como los raizales. Es un reto, es un desafío para Colombia entender 115 sistemas o 115 formas de ver la justicia, de ver el pluralismo, de resolver, de prevenir, de armonizar todo este tema. Entonces, creo que es importante ese dato. En el mundo, si bien los indígenas en Colombia no somos tantos,
pero sí hay una diversidad para que los sistemas ordinarios puedan entender que no pueden poner, no es lo mismo los indígenas de La Guajira que los indígenas del Amazonas, porque son distintos, y eso es el pluralismo, es ser diferente, es una riqueza. No es que todos estemos, digamos, en los mismos lineamientos. Por eso para mí es muy importante que esos datos queden en la mente. Esos 115 pueblos ayudan a que nosotros seamos un país muy especial para el mundo en el pluralismo. Siguiente. Como les dije anteriormente, para los pueblos indígenas, el día que todos entendamos algo de la ley de origen, ¿qué significa la ley de origen para los pueblos indígenas? ¿Qué significa cuando hablamos de la ley de origen? Pues no empecemos por algo y es no consultar pensando que eso está escrito. Esos son los conocimientos, la sabiduría que es colectiva. Él tiene que ver con el orden en todos los espacios de la vida, la armonía, el equilibrio, el bienestar del ser humano y las relaciones de respeto con la madre, la naturaleza y el universo. Por eso es tan complejo en una cultura jurídica del derecho positivo donde lo espiritual no hace parte. Para los pueblos indígenas lo espiritual no es religión, es la forma como entendemos nuestras formas de vida, nuestras maneras de ser, la cosmovisión, el ordenamiento del territorio, el ordenamiento como humanos. Entonces, la ley de origen es todo lo que está en las narrativas de origen, lo que está en los principios de origen, y eso está de generación en generación, contado en tradición oral. Entonces, esas cosmovisiones ancestrales y milenarias no es posible encontrarlas en unos códigos como se tiene en el sistema ordinario, es distinto. Y esa tradición es oral y en todo caso corresponde a un asunto cosmocéntrico, no antropocéntrico. ¿Eso qué quiere decir? Cosmocéntrico es el todo, el cosmos, el universo, las estrellas, y parece poesía, pero no es así, es que así somos en forma general los indígenas. Todos los indígenas del mundo hablamos de la madre tierra, del agua, los padres y las madres del universo. Entonces, eso tiene que ser entendido de esa manera, porque si no, no estamos hablando de pluralismo. El derecho positivo, por el contrario, es muy antropocéntrico, lo creó el hombre, lo hace el hombre y es cambiante. En la ley de origen es todo ese tejido milenario que los pueblos han tenido para abordar todas las prácticas, no solamente cuando hay desarmonías o se cometen conductas prohibidas, no, es en todas las relaciones. Desde una danza, se danza por algo, se canta por algo. Para pescar hay un orden, para cazar hay un orden, para sembrar, y eso no pueden decir que no es derecho, que no tiene que ver con los sistemas jurídicos. Mucho más allá de los sistemas jurídicos, tiene que ver con los planes de vida, con las formas milenarias que tienen los pueblos indígenas. Seguimos. El derecho mayor, así lo definen los pueblos indígenas, es porque este derecho mayor es mayor. O sea, ¿cuántos años llevamos enseñando aquí este derecho? Por mucho que pongámosle 300 y pico de años, el descubrimiento, el encuentro de culturas, para no hablar de invasión, a veces eso genera un poco de malestar, pero bueno, ese episodio que pasó hace 500 y pedazos de años, antes había en los pueblos de América, en los indígenas de Colombia, ya existía un derecho para regular la vida, para el ordenamiento de los matrimonios culturales. Entonces no podemos desconocer que venimos de mucho más allá que lo que trajeron con el nacimiento de la República, de los Estados-nación. Entonces, para nosotros los pueblos indígenas, el derecho mayor es el que nos dejaron los ancestros, es los tejidos de convivencia. Esto no es un tema académico, sino colectivo. Nosotros vamos mucho más allá. Entonces, la idea es que entendamos la historia narrada desde nuestros orígenes, de nuestras formas milenarias, nuestras prácticas, y no podemos empezar a dividir Colombia desde la época de Cristóbal Colón, la colonia, la conquista, y desde que se creó Colombia, no. Colombia, este territorio llamado Colombia, es mucho más antiguo y por lo tanto ya habían unas normas, unas leyes, unos ordenamientos jurídicos, políticos, culturales, socioeconómicos. Entonces, a eso nosotros le llamamos el derecho mayor, en todos los sentidos. Siguiente. Para los pueblos indígenas, hablar de los tejidos jurídicos ancestrales, entre comillas, sistemas,
es porque de alguna manera nosotros hemos desarrollado una memoria colectiva. En los pueblos indígenas no se requiere ser abogado ni se requiere ser un profesional para entender estos principios, estas normas, esta ley de origen, este derecho mayor, porque es un asunto de memoria colectiva. En cambio, yo pregunto, mucha gente, a pesar que son abogados y jueces, no conocen cómo piensan los pueblos indígenas. Es un tema, parece nuevo para ellos y es normal. Con la Constitución del 91 se abrió un campo que antes se desconocía, se invisibilizó por más de 4 siglos. Entonces, para los indígenas es muy importante que nosotros siempre estamos fundamentados en esa ley de origen. La ley de origen la entendemos como un todo, lo cultural, lo espiritual, lo arquitectónico, todo está enmarcado en eso. Por eso hemos desarrollado como culturas una lengua. Una lengua no nace de 3 días o 4 días, 1 año, 10 años, es toda una historia milenaria. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos como identidad, esas tradiciones que rigen la convivencia y las relaciones como sujetos colectivos. Entonces, hay que entender eso como tejido. Un tema que a mí me llama mucho la atención y quiero como que ustedes también lo entiendan. Cuando hablamos de justicia, me puse la tarea de revisar, bueno, los indígenas como tal no hablamos de justicia, como les dije, hablamos de los tejidos, de lo ancestral, pero como para entender un poco la justicia desde lo indígena no lo entendemos como un tema penal, que cuando alguien comete una infracción, cuando hay un tema de un delito, no es así. Para los indígenas se enmarca la justicia en principios de origen. Por ejemplo, cuando en la Sierra Nevada yo quiero sacar unas piedras del río, eso no tengo que estarlo buscando, no tengo que pedir permiso a la corporación ambiental, una licencia ni un permiso. Debo ir a consultar con los mamos, que son los que me dicen que debo hacer pagamento, un tributo espiritual para pedirle permiso a la naturaleza para que me otorgue ese servicio. Entonces, yo les pregunto, ¿ahí hubo un delito? No lo hubo. Es el cumplimiento de una norma, de una ley. Nosotros hablamos de cumplimiento, de orden, de vivir en armonía, de vivir en equilibrio. Entonces, no necesariamente hay que quitar, despenalizar la jurisdicción indígena o la justicia indígena, porque en Colombia se entiende mucho como que es cuando hay un conflicto de competencia y es un tema de acceso carnal, o es un tema de violencia intrafamiliar, o es un tema de homicidio. No. Eso dejémoselo a los penalistas. Nosotros nos encargamos de armonizar lo que ocurre en el territorio, que puede ser desde, como digo yo, desde un hurto de una gallina, como puede ser también el no cumplimiento de la vida cultural. Entonces, los pueblos desarrollan unos principios de justicia muy diferentes. Entonces, la justicia también tiene que ver con la prevención, con dar consejos para que la gente no tenga que ir, digamos, a recibir una armonización. Entonces, en ese sentido, las estructuras indígenas, desde hace mucho tiempo, antes de que se creara antes del nacimiento de la Constitución Política, ya teníamos esa visión de justicia, esa visión general de armonizar en las asambleas, en nuestras reuniones. Todos los pueblos desarrollan en sus espacios un cumplimiento del orden, el cumplimiento, los mandatos. Entonces, no se les puede hacer raro que es que del 91 para acá es que los indígenas estamos desarrollando, administrando justicia en todos los niveles. Eso fue un reconocimiento que, entre otras, hoy estuve pensando, si algo era justo y era necesario, y si se habla de justicia, se había cometido una injusticia con los pueblos indígenas, con los pueblos tribales, de no reconocer la diversidad, de no reconocer el pluralismo, de no reconocer otros sistemas distintos al ordinario, que son válidos y funcionan. Entonces, ese artículo 246 lo que viene de alguna manera es a consignar, a reflejar que efectivamente somos un país diverso, no monocultural, como se quiso hacer ver durante mucho tiempo. Entonces, esas formas de justicia en forma general no las podemos limitar a solo conflictos de competencia, temas de delitos, de conflictividades. Se ha dicho para nosotros los indígenas la justicia es muy importante en todos los niveles. Nosotros tenemos una mirada mucho más integral, global.
y no necesariamente esperamos que ocurra algo para solucionarlo, nosotros lo queremos prevenir y cuando ocurre, desde nuestra dinámica lo solucionamos. Hablando de códigos, siempre la gente pregunta, ¿por qué los indígenas no tienen escritura? Sí la tenemos, lo que pasa es que nosotros escribimos en nuestras piedras, milenariamente, por lo menos esta es una piedra muy milenaria, que tiene un código, ahí está, escrito para los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, el pueblo Cancuamo, el pueblo Cobi, el pueblo Huigua y el pueblo Icu, Huarhuaco. Ahí hay unos códigos. Entonces, como dice la ignorancia de la ley no sirve de excusa, pues nosotros entendemos que hay una ignorancia, un analfabetismo cultural de parte también de la sociedad en general, pero nosotros sí sabemos dónde están nuestras lecturas, nuestro lenguaje con la naturaleza. Ahí hay unas escrituras que nos indican el camino que se debe cumplir con la naturaleza, cómo se debe sembrar, cómo se debe hacer las diferentes ceremonias para vivir en armonía, en paz, cómo se deben ser las relaciones entre hombres, mujeres, entre niñez, adultez. O sea, nosotros no nos agotamos en un código como una receta que nos diga cómo debemos vivir. Nosotros vamos al principio de origen, al Yuisinca Duisitama. Y creo que todas las figuras que existen en piedra en los pueblos indígenas indican un camino, porque eso fue dejado por nuestros ancestros. Si algo importante que resaltar para los pueblos indígenas es resaltar que nosotros, nuestras autoridades, nuestros consejeros, nuestros guías, son nuestros mayores, nuestros abuelos, nuestras abuelas. Esas personas entre nosotros constituyen unos pilares, porque ellos son los que tienen la historia, son ellas las que garantizan el que la cultura siga viva. Entonces, ese pensamiento que nosotros hablamos permanentemente como la ley de origen, son ellos los que nos transmiten, son ellos los que nos recuerdan el origen. Para todo hay una explicación, todo tiene una misión de ser, no se existe por existir. Entonces los abuelos, las abuelas, son nuestras guías espirituales, culturales, y es el fundamento muy importante para nosotros todavía permanecer como pueblo. Sí, nuevamente los sabedores, digamos, en los pueblos indígenas en general, porque aquí estamos hablando de manera muy general, porque si entraríamos a tocar pueblo por pueblo, pues demoraríamos, y son los mismos pueblos que podrían contar su historia. Yo estoy haciendo más una especie de una narrativa muy general. En los pueblos indígenas, las autoridades indígenas son de tipo espiritual, de tipo cultural, de tipo también político, organizativo. Nosotros no separamos como acá que la rama ejecutiva, legislativa, judicial. Por lo menos el taita, el mayor, los taitas en el Putumayo, pues son los que de alguna manera garantizan la armonización a través de las plantas sagradas, de la medicina, a través de sus consejos en el juego, a través de toda esa guía, son autoridades espirituales. Entonces, no se les puede olvidar, los indígenas no tenemos oficinas como las tienen, no somos de juzgados, no somos de inspecciones de policía, porque entre otras no tenemos que parecernos de ninguna manera al sistema judicial ordinario o a los sistemas formales para que se nos acepte, porque entonces no hablaríamos de pluralismo, sino de monoculturalismo jurídico. Seguimos. Bueno, también los mayores, ¿no? Entre más mayor sea una persona, es una biblioteca de conocimientos que tiene la historia, que tiene el pasado, que tiene el presente y nos proyecta a los años venideros. Entonces, para nosotros los abuelos, allá no se jubilan, las personas no se jubilan, ni van a los ancianatos, ni nada de eso, sino que siguen cumpliendo una función importante de darnos consejo, de orientar a las personas, y esos son los soportes. Los mayores representan la máxima expresión de sabiduría. Las mujeres indígenas también, digamos las sabedoras, retomando nuevamente lo que les dije anteriormente, algo que yo he evidenciado en los pueblos es el respeto. Por lo menos esta foto corresponde a Mama Pastora del pueblo Camenzá, es foto tomada por mí en uno de los encuentros, y ella llegó y saludó a todas las autoridades uno por uno, cosa que yo no veo, hasta eso se ha perdido en el mundo humano. El juez es por allá separado, no hay un principio de comunidad. Entonces, no para decir que está mal o que está bien, pero los indígenas mantenemos un principio de comunidad, un principio de solidaridad, de respeto del mayor al menor y viceversa. Entonces, me llama poderosamente la atención que esto hace parte de nuestros sistemas jurídicos milenarios ancestrales, ese respeto a las autoridades, así sean más jóvenes. Pero por lo menos yo lo digo,
¿qué tanto los profesores respetan a los estudiantes? El estudiante es un estudiante. Muchas veces, así tenga la razón, el profesor no la va a dar porque... Entonces, en los pueblos indígenas no es así. Los mayores son respetables, pero también reconocen la sabiduría de los jóvenes y no tienen ningún reparo en generar armonía, dando ejemplo. Como les hablaba, algo importante para los pueblos indígenas es sus lugares, sus espacios. Nosotros a veces vemos cómo se reducen los pueblos indígenas a simplemente temas culturales o temas, si es en la jurisdicción, como a temas de conflicto, ¿no? Miren la danza es importante para el buen vivir, para el vivir en armonía. Este es el pueblo de Perara hacia Pirara de Nariño, un pueblo que realmente tiene una cultura viva y todos hacen comunidad, donde están los niños, los adultos, las mujeres, los hombres. O sea, todo es un complemento, un principio de reciprocidad, de complementariedad. Quizás los pueblos indígenas también tienen que decir algo, y es que nuestras autoridades no se pueden comparar con las autoridades ordinarias, son distintas. Por lo menos todas estas son las autoridades de los pueblos indígenas del Putumayo Bajo, del Bajo Putumayo, y hay mujeres, hay hombres, hay jóvenes, otros más mayores, pero eso es, o sea, el ostentar autoridad no es por estudios o por concurso, es porque la comunidad lo ha elegido para que dimensione todos los aspectos de la vida de los pueblos indígenas, en lo cultural, lo espiritual, lo social, para que ayude a garantizar la pervivencia de los pueblos. Seguimos. Los espacios, nuevamente. Una de las cosas que yo quiero dejarle al auditorio como mensajes: no le exijan a los pueblos indígenas que deben parecerse a las instituciones coloniales, a las instituciones que heredamos de la colonia, que heredamos del derecho español, anglosajón, de los derechos de otros países. Para los pueblos indígenas es muy sencillo. Nosotros solucionamos, nos armonizamos en espacios con el fuego. Tal vez para las personas una casita de paja no represente nada, pero para los pueblos indígenas, para nosotros es muy vital lo que se habla allí. Esto por lo menos corresponde en una tulpa, que llaman así los pueblos indígenas Nasa, y ahí están varios pueblos indígenas. Vemos a los Misat, al pueblo Nasa, al pueblo Embera, los pueblos del Cauca, y ellos se reúnen allí para tejer palabras, para llegar a acuerdos, para también hablar con la rama judicial. Entonces, nosotros no somos de grandes auditorios ni de cosas monstruosas, sino de algo sencillo, pero lo importante es lo que se teje la palabra. Estos espacios también tienen algo muy importante, y es que la participación es en igualdad de condiciones, donde la sabiduría se rota. Ahí estuve invitado en ese momento en la Maloca del pueblo Muruy, del pueblo de Puerto Leguízamo, y ahí se habla de todo un poco. O sea, los escenarios de los pueblos indígenas no son como tan, digamos, distintos, variantes, para cada cosa hay un espacio, no, sino que ahí se habla de economía, se puede hablar de medicina, se habla de consejos, ahí son verdaderamente los espacios de armonía, de vivir en paz, de solucionar problemas cuando lo haya, de cualquier tipo, porque ese es otro pedacito que quiero dejar claro. La jurisdicción especial indígena no es de menor rango, ni tampoco es auxiliar o es algo como, digamos, que se mire desde una mirada solamente como un criterio de que se puede utilizar para ciertos temas o temas menores, ¿no? La jurisdicción es de rango constitucional en igualdad de condiciones. Que tenga debilidades como todos los sistemas, sí, pero hay que fortalecerlo. Entonces, digamos que esos espacios, por lo menos aquí estamos en el pueblo Tule de Unguía, Chocó, y una forma poderosa que me llama la atención es que los indígenas tenemos códigos milenarios. Por lo menos aquí se toca la caracola y ya se hace un llamado a entrar a la Casa Grande. En esa Casa Grande es donde los AILA, las autoridades indígenas del pueblo Tule, hacen consejo, armonizan, dan orientaciones, también dan algunos tipos, digamos, de reflexiones, de remedios para vivir en armonía. Entonces, digamos, si no entendemos estos espacios sencillos, va a ser muy difícil que entendamos el pluralismo de nuestro país y del mundo. Una de las cosas importantes para entender los sistemas es que nosotros somos una familia. O
sea, cómo a veces desde las formas desde Occidente o desde las formas ordinarias y desde la visión, digamos, desde la visión que se tiene de los pueblos indígenas, no se entiende la complementariedad. Miren bien, este hombre Kogi, este mayor, está llevando a su niño y la mujer está llevando unas mochilas. Ellos van caminando en paz. Nosotros a veces tendemos desde la academia, desde los espacios de los escritorios, a cuestionar y a criticar a los indígenas sin realmente haber caminado con ellos, sin haber realmente saber cómo es esas relaciones colectivas, cómo es. Entonces, mientras uno camina, va hablando de mucho, se vive en armonía. Entonces, ese concepto a veces de machismo, incluso que se habla, el machismo no es un tema cultural, es un tema que puede ser personal y dependiendo cómo se mire. Entonces, no es cierto a veces que en los pueblos indígenas exista como esa discriminación hacia la mujer, ¿no? Por lo menos en los pueblos indígenas lo que hay es unos criterios muy espirituales, culturales, y todas las leyes de origen rechazan todo lo que tenga que ver con maltratos tanto a la madre tierra, a la naturaleza y por supuesto a la mujer, porque la mujer es la madre tierra y es la que da la semilla y es la dadora de vida. Una de las formas para que los pueblos se transmitan los conocimientos es de los mayores a los jóvenes, como aquí lo vemos. Entonces, por lo menos aquí estamos viendo cómo las mujeres tule, las sabedoras, le enseñan el tejido a las jóvenes. O sea, nosotros siempre estamos enseñando, siempre estamos practicando aprender, estamos siempre en ese ejercicio, en nuestros espacios, puede ser en la cocina, en la selva, en todos los espacios los indígenas es un aprendizaje, se aprende haciendo. Y eso es muy importante, todo el tiempo no se agota con 5 años de universidad, con doctorado. Aquí la vida es para aprender siempre. Seguimos. Todos los pueblos tienen sus autoridades, todos absolutamente. En algunas partes le dicen cacique, le llaman gobernador, bueno, ya estructuras un poco, digamos, entre comillas, modernas, pero lo importante es que esas autoridades son quienes representan a los pueblos indígenas, quienes ejercen el rol de consejeros, de orientadores, de mediadores. Entonces, siempre me parece que es necesario ahondar quiénes son las autoridades y esto en desarrollo del artículo 246. Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales, o sea, administrar justicia. ¿Quiénes son las autoridades de los pueblos indígenas? Va a variar de acuerdo a los pueblos. En algunos lugares las autoridades son los que están en las malocas, en el caso de la sierra también son los mamos, pero tenemos otro tipo de autoridades más, digamos, de tipo estructura organizativa. En todo caso, hay autoridades, y ese es un principio para decir que sí hay unos sistemas. En los sistemas de los pueblos indígenas, el papel de la mujer es muy relevante, muy importante, toda vez que las mujeres también están organizadas para dar orientaciones como consejeras, para trabajar en las estructuras propias, en sus propias organizaciones. Entonces, es muy importante también entender el pluralismo jurídico, no solamente desde las instancias judiciales, sino ese pluralismo está en lo político, en lo organizativo, en lo cultural, en las aspiraciones de los pueblos. Por eso es muy importante saber los procesos de los pueblos indígenas, qué están haciendo, cómo están entendiendo todo este universo, cómo están entendiendo a la otra cultura. Y creo que en eso los pueblos en Colombia han avanzado mucho con las estructuras donde las mujeres, además de ser consejeras vitalicias, hacen un papel fundamental de armonizar y de dar a conocer pues lo que también la historia siempre nos ha dicho, y es que las mujeres son guardianas del agua, son mensajeras de la vida y son semillas que debemos cuidar. Algo que me llama también la atención a mí, y en esto retomo, los indígenas muchas veces para resolver o acordar, nosotros hablamos mucho de los acuerdos, hay que acordar temas comunitarios, colectivos. Entonces, por lo menos esta foto la tomé en Tierra Alta, el pueblo en Veracatío, donde ellos abajo de un palo de mango, y pónganle cuidado por qué abajo del palo de mango, resulta que los indígenas estamos muy en concordancia de acuerdo al clima. En un calor como allí, pues no van a estar en una aula cuadrada, ellos salen al bajo del palo mango y ahí en la sombra se acuerdan las reuniones, las asambleas, los trabajos comunitarios, y eso hace parte de un sistema.
cómo se acuerda, donde hay normas, o sea, las normas están en la oralidad, en las autoridades, en lo que se acuerda, en lo comunitario. Entonces, miren aquí este pueblo, es un pueblo muy especial, el pueblo en Baracatío, y allí abajo del palo de mango se conserva la tradición, se habla en su idioma, se acuerdan trabajos comunitarios, y cuando se incumple algo allí, también se vuelve al palo de mango a dar consejo, a dar la palabra para resolver y armonizar. Entonces, no busquen a los pueblos indígenas con estructuras, edificios, ¿no? Son sencillos. Aquí estamos en el pueblo arhuaco, este es el caduco, que significa donde se toman decisiones, donde se acuerdan cosas, y lo mismo, algo que me llama mucho la atención de los indígenas, que siempre desarrollamos es el diálogo en medio de la naturaleza, dialogando con la naturaleza, con el aire, donde la palabra es circular. Ustedes no ven un auditorio como una audiencia, no, ahí todo es colectivo y hay autoridades, mujeres, hombres, niños, pueden asistir también funcionarios, profesores, y para nosotros esos espacios son los que tienen un lenguaje para el vivir. Ahí se sacan conclusiones, se recrea la memoria. Por eso no es necesario tener un código ni un reglamento para decir qué hacemos cuando a alguien hay que aconsejarlo. Es la comunidad que da orientaciones, son los mamos, sus guías espirituales, en el caso de la sierra, pero en otros pueblos son sus sabedores y sabedoras. Algo importante, como manera de conclusión, es que en Colombia, cuando hablamos de pluralismo, hay que decir que nuestra nación es pluralista, es diversa, y los pueblos indígenas tienen una autonomía, y esa autonomía es importante en la administración de justicia. Asimismo, la visión de justicia es muy amplia y dimensiona, la palabra dimensiona me gusta mucho, hay que dimensionar esos principios de los pueblos indígenas, desde el Amazonas hasta la Guajira y desde el Chocó a los llanos. Son 115 pueblos que tienen distintas formas de ejercer la justicia, de mirar interiormente, de autorreflexionar. Entonces, me parece importante la espiritualidad, el territorio, la economía, los conocimientos tradicionales. Y los invito, como siempre digo, a no pensar en el ámbito penal. Todos los pueblos indígenas, complementando, tienen una forma de ejercer justicia. Y esto quiero también dejarlo en claro, como es mi trabajo. No es necesario que se copien o se parezcan a la jurisdicción ordinaria, a los sistemas estatales para su validez, porque eso no es aceptar el pluralismo. Estaríamos pensando en que entonces estamos retrocediendo a la Constitución de 1886 y hacia atrás. Es muy importante que Colombia como país que protege la diversidad, que así lo anuncia, la diversidad étnico-cultural, dimensione lo jurídico coexistente en todo el territorio. Es necesario la formación intercultural. Yo creo que estos espacios, sin duda, son muy importantes. Es un llamado a la academia. Yo le decía a la doctora Liliana Estupiñán, si nosotros, así como vemos derecho romano, viéramos cátedras, pero no como cátedras como llaman los estudiantes, como el relleno, como la costura, no. Obligatorio, debería ser para todos los, y sobre todo para los abogados que son los futuros jueces, los futuros fiscales de este país, deberían tener una cátedra que sea obligatoria, así como es romano, así como es la cátedra de la institucionalidad, debería haber una cátedra que hable sobre pluralismo, por lo menos de manera general, siquiera un año, para que así nos evitáramos tantas discusiones que no vienen al caso, porque la diversidad étnica, el proteger la diversidad, el entender el pluralismo, es entender las diferencias como la posibilidad de riqueza, no como un desencuentro. Duni, muchas gracias. Caso, qué bella ponencia la que nos has presentado. Bueno, para los que no sepan, tuvimos algún problema con el programa a las 6 de la tarde, entonces tuvimos que reprogramar nuevamente esto, pero me siento feliz
de haberte escuchado, bellísima, absolutamente inspiradora y sí, claro, mucho más importante que el derecho romano, estudiar en nuestros territorios en América Latina pluralismo. De hecho, durante la pandemia, acaso es lo que hemos hecho, por eso llevamos 10 programas de pluralismo y epistemología del sur y nos hemos acercado al pluralismo desde diferentes perspectivas. La verdad es que para mí una noche cuando empecé el programa no pude hacerlo con la emoción que tenía en la primera parte cuando se interrumpió el programa, y es que en alguna noche de estas de pandemia me llegó el video por alguien que quiero mucho de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, que es Claudia, y me envía el video de USAID y del trabajo que usted está haciendo en Colombia y es una cosa pero maravillosa. El caso está precisamente reconstruyendo todos estos sistemas, no reconstruyéndolos, estudiándolos, buscando, tejiendo en estos sistemas jurídicos de los pueblos indígenas en Colombia, y pues esto sí me cambió completamente a mí, que se supone que yo algo estoy entendiendo del mundo del pluralismo, me cambió todo, porque una cosa es la forma como los Zenú lo miran, como los Misak lo miran, como los guambianos, como los Kogi, como los Arhuaco, como los Cancuamo, como los Wayuu, o sea, me está mostrando un país completamente diferente al que yo tenía, y lo mismo en territorio, o sea, la cabeza se me está corriendo pues precisamente con todo este ciclo de pluralismo y epistemología del sur. Caso. Recuerdo que en alguna oportunidad cuando hablamos, que me interesa muchísimo, porque aquí tenemos también muchos estudiantes de muchas profesiones, pero tenemos estudiantes de derecho y muchos jueces y muchos futuros jueces van a ver este video una y otra vez, no sé. La pregunta que yo te hago es la siguiente, Caso, que nos cuentes mejor ese caso de la Amazonía, en donde aparentemente en la lógica occidental estaríamos frente a un homicidio y la forma como un juez tradicional vería, una jueza tradicional vería este homicidio, y la forma como la justicia indígena, como nos la estás mostrando, autónoma, independiente, no subsidiaria, ni auxiliar, ni nada, sino en igualdad de condiciones, la forma como la justicia indígena asumió este caso, me parece que es un ejemplo bellísimo para que podamos entender poco a poco el tema de interculturalidad, que es en el que tenemos que trabajar en este país. Caso. Muchas gracias, doctora, nuevamente. Bueno, sí, yo creo que hay muchos ejemplos, pero vamos a dar el ejemplo del Amazonas. En algún momento, trabajando con algunos indígenas del Amazonas, que además es una cultura muy rica, la diversidad no solo está en los ecosistemas, sino a nivel de pueblos indígenas. La Amazonía colombiana nos aporta alrededor de 53 pueblos indígenas, donde se hablan mucho de los idiomas de esos 67 que tenemos. Bueno, yo siempre doy este caso para decir lo siguiente. Muchas veces cuando los pueblos indígenas resuelven algo, la jurisdicción ordinaria o el sistema ordinario entra como a dar alineamiento, a decir que eso no es así, que eso debería ser de otra forma. Yo primero aclaro, no soy penalista, entonces si hay penalistas aquí en la sala, les pido disculpas, pero voy a recordar algo de lo que yo vi en derecho penal. Bueno, el caso concreto es el siguiente. En las selvas, muchas veces las personas salen a cazar, porque una de las actividades es cazar, pescar, en este caso cazar, para poder llevar la autonomía alimentaria. Entonces, como se caza en la noche, muchas personas recurren a ponerse como especie de una piel de tigre. Entonces, el que va a cazar se visten de tigre como un disfraz, pero no es para que así tener una relación armónica con la selva, con los animales, y así, y para camuflarse un poco en el buen sentido. Entonces resulta que en algún momento alguien salió a cazar y viró así en medio de la luna, vio un tigre y le ha tirado la flecha. La flecha, cuando cayó, un bulto, pues él pensó, dijo, no, yo acabé de matar un tigre, sí. Resulta cuando fue a mirar, porque son flechas que recorren largo, o sea, no era de cerquita, era de lejos. Entonces, él miró que destapó al tigre, le quitó la piel, supuestamente era el tigre, y resulta que era su compadre a quien había matado.
Bueno, mi pregunta para los penalistas, eso según entendí yo, así me lo enseñó la universidad, era un error, eso no hubo dolo, bueno, todo lo demás lo que ustedes conocen. En el pueblo indígena amazónico, en los pueblos de las malocas, donde se resuelven las cosas con el mambeo, con la palabra, no lo vieron de esa manera, sino que el mismo compadre se echó en el hombro a su compadre, a quien había matado, fue fulminante la flecha porque era una flecha venenosa, y él lo llevó cargado hacia la maloca, y ahí llamaron a las familiares y todo. Los sabios, los sabedores bajo la mirada espiritual, cultural, no tienen nada que ver con lo penal. Ellos dijeron, bueno, aquí de todas maneras se generó una pérdida importante, una desarmonía para el territorio, y quedó una familia desemparada, porque él era el que cazaba, el que iba a la chagra, él era el suministrador de alimentos. Entonces, en su sabia sabiduría, lo que los caciques, los sabios determinaron era que la persona que murió tenía 40 años y que por mucho que lo que iba a vivir era por lo menos unos 30, 35 años. Entonces, no condena, sino la reflexión fue: usted, la persona que ocasionó la desarmonía, pues debe cumplir al menos unos 20 años, 30 años, reemplazando al compadre y reemplazándolo, enseñándole a sus hijos a cazar, a pescar. Él tenía como 12 hijos, unos grandes, otros. Cuando el menor de todos tuviera su mayoría de edad y ya pudiera cazar y hacer todas esas actividades, pues él podía, nunca lo pusieron preso ni nada, sino que se hizo fue un arreglo de que él volviera, le suministrara no solo alimentos, sino le enseñara la cultura. Y así se resolvió. Entonces, mi pregunta para los penalistas, eso entonces, si hubiera ido a la ordinaria, ¿cómo hubiera quedado? Ahí se hubiera alegado que no hubo intencionalidad, que no hubo un error de tipo, que sí, que no, sí, todos esos temas. Entonces nosotros creo que somos autoridades para decir que buscamos la armonía. Y ahí está, la familia nunca lo entendió como que fue una cosa premeditada, sino que pasa mucho, eso fue un accidente, digamos, pero lo más importante es la decisión, tiene que ver con una decisión, y eso sí es una sentencia, para que ustedes lo sepan. Eso no fue que la jurisdicción ordinaria después entra a decir que eso es válido o no. Así se determinó, y la comunidad genera espacios de convivencia. Pero ustedes hubieran imaginado si esas personas no se les hubiera ayudado con alimentos. Alguien dirá acá, no, pero de todas maneras mató a otros, sí, pero de todas maneras, pues la cultura indígena es avanzada en saber cómo resocializa, cómo armoniza. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de jurisdicción muy importante. Gracias, Caso. En este momento te está viendo Gloria Amparo Rodríguez, nuestra Gloria, magistrada de la Justicia Especial para la Paz. Te mandan saludos Tobar Aleja, Marcia Perea, ya dice que de acuerdo, es necesario la cátedra en legislación indígena. Los muiscas, por la cercanía a los sistemas de Occidente, es complicado que se entienda y se valoren los pueblos. Mis alumnos, Lilia, desde Santa Marta, mis alumnos investigan sobre los pueblos indígenas. Alejandra Fonseca, Caso, excelente conferencia. Creo que cabría hasta la Constitución toda una materia obligatoria, así como en lo civil y lo laboral una materia sobre justicia indígena. Carola Lungues Sabiades también, gracias por permanecer vigentes y defender la madre tierra. Está Lisbeth Castro García, excelente ponencia. Humberto Pacheco, Aberreca, María Gladys Ipagauta, Erika Rey. Bueno, y hay otro caso que me encanta que contarías, el del famoso infiel. Es que estos casos para los abogados me encantan porque es la mejor forma de entender qué es eso de la justicia indígena. Bueno, hemos documentado en la memoria y contado por nuestros propios pueblos muchos casos, y me gusta mucho este caso porque esto en la sociedad occidental no constituiría nada. Entonces ahí es donde yo llamo la atención: no hagamos comparaciones, son odiosas las comparaciones. Los pueblos indígenas, en su sabia sabiduría, en sus conocimientos milenarios, tenemos forma de mirar la vida de otra manera, buscando siempre la armonía. Caso Misap. Este caso se llama el que encendió la llama en dos corazones, y en concreto es un señor, tenía dos matrimonios, dos mujeres, digámoslo así. En algún momento estas mujeres
se enteraron de que el tipo andaba vacilando con las dos. Tenía su esposa, pero tenía pues otra señora. Pues. Las mujeres se encontraron en un camino y se agarraron a cuchillo. ¿Ya? Se agarraron a cuchillo y terminaron las dos lesionadas. Bueno, este caso llegó a las autoridades indígenas y ellos en su sabia sabiduría, ¿qué hubiera pasado? Por eso, como les gusta comparar, pues yo me acuerdo un poco de derecho penal. Las responsabilidades son individuales, empezando por eso. Si fue que se agredieron ellas, pues las dos son las que tendrían que armonizar en el sistema ordinario, sean las dos. ¿Qué tiene que ver ahí el esposo? Ahí sería el determinador, ¿no? No, porque él no fue que ocasionó esas heridas. Sin embargo, aquí el caso indígena determinó, la jurisdicción especial indígena, que el culpable, el responsable era el hombre. ¿Por qué? Por haber encendido la llama en dos corazones. Si él no se hubiera puesto, hubiera respetado a su compañera sentimental, a su esposa, a su compañera de vida, y no hubiera estado, primero, mentir, porque él le había dicho a la otra persona que era soltero. Entonces, resulta que no era así. Entonces, mire, ahí hay un tema de mentiras, hay un tema de más que allá de infidelidad, de deshonestidad. Entonces, los taitas determinaron que la persona que debería cumplir especie de un remedio era el hombre y tenía que cancelarle, ayudarle a las mujeres para que pagarle por esos daños y perjuicios que por él fue que se ocasionó. Entonces, este caso es muy importante porque la jurisdicción indígena es muy distinta y no se trata de que ustedes tengan que compararla y exigirle que si no se parece a los tipos penales o a como comúnmente falla un juez, entonces ya no es justicia. No estaríamos hablando de jurisdicción especial. Lo especial no significa impunidad, significa diferente, maneras distintas. Entonces este caso incluso llegó es una sentencia. Ustedes la pueden leer, buscan, y algo así fue que ocurrió y el hombre fue sancionado, entre comillas sancionado, remediado, trabajo comunitario, consejería con asamblea. Yo no sé si eso pasa en la ordinaria, pregunto. Creo que no. Gracias, Caso. Leonardo. Bueno, yo tengo también una pregunta para Caso Cacu. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la principal lección que nos puede enseñar la justicia indígena y el pluralismo jurídico a quienes estamos aún un poco occidentalizados y estamos en un proceso de deconstrucción y de separarnos de estas concepciones coloniales? Qué bella. Y también Muchas Brenda, gracias, Leonardo, por tu pregunta. Minuto. Y Brenda también tiene otra inquietud. Por favor, Brenda. ¿Ahí me ven? No. Ya. Ya, ahora sí. Sí, mi pregunta es, a su criterio, Caso Cacu, ¿la jurisdicción indígena como está planteada en este momento tiene la suficiente autonomía o de pronto de cierta manera este sistema jurídico occidental colonizador permea o se entromete más de lo que deberían las decisiones y procesos internos de las comunidades? Gracias. Y Caso, bueno, acá también nos está viendo la culpable de que yo me enamorara de todos sus programas de USAID, de los sistemas jurídicos, que es Claudia Barrios de la Cruz, que es de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Yo sí les suplico que con USAID no sé cómo van a hacer la inversión de dineros, pero que todos estos videos que son difíciles se conviertan en videos y que quede una videoteca de todos los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas en Colombia. Yo creo que esto va a cambiar completamente el derecho en este país. Estoy convencida que ese proyecto que está llevando, que lo maneja la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y USAID, de verdad va a cambiar completamente esto. O sea, estoy convencida. Y ahí viene mi pregunta. ¿Qué se está haciendo realmente para armonizar? ¿Qué se está haciendo para que los jueces cambien o respeten, no sé cómo hacerte la pregunta, la lógica occidental de lo que ellos creen debido proceso, que en las categorías de ustedes es la maloca, es la reunión de todas las autoridades, es la reunión de toda la comunidad, lo que para mí puede ser un castigo, un delito, un castigo, para ustedes puede ser el cepo, puede ser el agua, o sea, no sé, tantas formas distintas. ¿Cómo estamos armonizando todo este proceso
para realmente tener un respeto. En alguna conferencia que nos presentó Gloria Amparo Rodríguez en una cátedra muy bella que tenemos en la universidad que se llama Paz, Interculturalidad y Derechos de la Naturaleza, ella nos hablaba de esto y nos decía que donde más se ha trabajado el tema de la armonización es con la Justicia Especial de Paz. O sea, ahí tenemos unas comisiones interétnicas y están trabajando alrededor del tema del conflicto. ¿Cómo van en eso, Caso? Entonces ahí son 3 preguntas. Bueno, 3 preguntas que ya he olvidado, pero bueno, la primera creo que, si no estoy mal, bueno, ¿qué enseñanzas tenemos desde la jurisdicción indígena? Bueno, yo creo que este es un reto y un desafío. Es sentirse extasiado. Yo que soy además indígena, me pongo emocionado cuando veo tanta diversidad en los pueblos de indígenas, en Colombia, en el mundo. Y yo creo que es una posibilidad. Abramos la mente, el corazón para entender esas diferencias sin miedo. Eso es ser también universal. Por eso en los pueblos indígenas el pensamiento es universal, integral, holístico. Entonces es una posibilidad que tiene nuestro país, una fortaleza de entender que la jurisdicción o los pueblos indígenas, su mensaje es un mensaje de armonía con la tierra, con la naturaleza. Es un mensaje de paz, de construcción milenaria, que haya sus fallas donde hay gente y problemas, pero siempre estamos preocupados y ocupados por vivir en paz, en armonía. Entonces, lo que la Jurisdicción Especial Indígena tiene como mensaje es que hay que mirar que esos pueblos tienen unas experiencias milenarias y que de alguna manera están haciendo lo posible para la pervivencia, para el buen vivir, para el vivir en equilibrio, para permanecer como culturas vivas, no muestras de museo. Entonces, la principal enseñanza que nos puede dejar este pluralismo, esta diversidad, esta jurisdicción, es que es una riqueza, es que es un mensaje de ver que la vida está por encima de todo, que todos los conflictos, las desarmonías se pueden solucionar con el diálogo, no desde las ópticas de otra forma. No creemos en la sanción, creemos en resocializar, en remediar, en espiritualizar a la gente para que viva en armonía. Yo creo que eso es básico en los pueblos indígenas, curar el espíritu, curar el ánimo, decimos nosotros en Arhuaco, el espíritu, curar para que no vuelvan a repetirse hechos y también prevenir. Nosotros por eso siempre estamos en constante diálogos culturales para que las cosas estén como el río. El río debe seguir limpio, debe seguir bajando hasta llegar al mar. Así debe ser el mensaje de la jurisdicción, entender como esto como un largo camino, pero que ustedes, por estar metidos en la biblioteca, a veces no entienden. Y esta diversidad, viajen, así como viajan a Europa y muy bonito, pues viajen al Putumayo, viajen a la selva, pregunten, consulten, no es pecado preguntar, no es un delito, por el contrario, cada vez que tengan la posibilidad de ahondar estos temas, háganlo, más allá de la profesión que tengan y se darán cuenta que somos privilegiados de vivir en el país con muchos pueblos, con muchas formas de vida, con muchos rituales, y eso es lo que precisamente somos nosotros, una diversidad y un pensamiento muy milenario. La segunda pregunta, si me la puede recordar Brenda, que en este momento no la anoté. Brenda. Sí, señor, claro que sí. Ya se la recuerdo. Mi pregunta es, a su criterio, ¿la jurisdicción indígena, como está planteada en este momento, tiene la suficiente autonomía o de cierta manera este sistema jurídico occidental, colonizador de ciertas maneras, permea o se entromete más de lo que deberían las decisiones y procesos internos de las comunidades? Muy interesante su pregunta, gracias Brenda. Bueno, yo me declaro defensor a ultranza de la Jurisdicción Especial Indígena. Con todas las debilidades que pueda tener, ningún sistema es perfecto. Yo lo que creo es que aquí nos toca hacer un ejercicio muy importante y es de quitarnos de la cabeza que el sistema ordinario, los sistemas jurídicos que tenemos en Colombia, son superiores a la forma, a las prácticas, a las costumbres, a los códigos de vida de los pueblos indígenas que están también en línea con la jurisdicción. Yo creo que lo que hay que hacer, y le hemos pedido al sistema judicial nacional,
al país es que tienen el deber, porque es que la jurisdicción especial indígena no es una cosa de poca monta, es un tema es un derecho fundamental, porque así la Corte ha dicho que todos los pueblos indígenas lo que tenemos son derechos fundamentales. Entonces, si es un derecho fundamental el ejercicio, ese tejido de administrar justicia en diferentes ángulos, en diferentes visiones, no puede ser que la jurisdicción ordinaria todavía piense que estamos en la época colonial y donde se cuestionan a las autoridades indígenas por X o por Y cosas. Aquí hay es que fortalecer. Yo entendía desde las lógicas territoriales, lo he entendido así, lo que hay es que generar condiciones para que la jurisdicción especial indígena funcione. No solamente en el ámbito, como digo yo, penal, porque no, esos son los casos como más famosos que llegan a la jurisdicción ordinaria y se presenta el conflicto de competencia. La Constitución habla de algo importante, coordinación, articulación. Aunque no exista una ley de coordinación, no significa que no hay que coordinar, que no hay que articular y el entendimiento. Yo planteo es más bien, la jurisdicción indígena requiere de un apoyo, de un bastón de apoyo, de a veces de la jurisdicción ordinaria o del sistema judicial nacional para poder fortalecerse. Pero no es, soy de la línea gruesa y no lo voy a cambiar, es que la jurisdicción indígena hay que ayudarla, alimentarla, pero no verla como algo auxiliar y que no resuelve situaciones. Obviamente habrá casos, por ejemplo, como lo dice la directiva 012, dependiendo del factor territorial o temas que de alguna manera, pues la competencia, si eso ya la competencia del juez ordinario, de la jurisdicción ordinaria, pues lo entendemos. Pero no me parece que todas las cosas a veces que resuelve la jurisdicción especial indígena, hay que descolonizar eso. Eso no es pluralismo. Entonces, voy a citar a la directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, quien le envió un saludo, la doctora Marilucero Novoa. Ella decía en una de las conferencias, uno de los encuentros que teníamos, dejemos de estar criticando que si los indígenas resuelven un problema, si fue con yajeo, si fue con 3 juetazos, desde que no constituya violación a los derechos humanos, a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ¿por qué lo cuestionamos? Yo cito a Beccaria también aquí. No era que lo importante es la pena debe servir para resocializar, el resultado debe ser ese. Entonces, ¿por qué cuestiona a los indígenas cuando lo importante son los resultados? Y la jurisdicción indígena, con todas las dificultades, ha demostrado que resuelve situaciones que la jurisdicción ordinaria no las resuelve ni siquiera en 10, 20 años. La reparación, la verdad, todo allá se habla de eso. Entonces, yo pienso que hay que fortalecerla, nos parece importante que no solamente la rama judicial, sino toda la estructura estatal fortalezca la jurisdicción especial indígena, empezando que la jurisdicción especial indígena se le exige demasiado y no tiene recursos, no tiene herramientas y sin embargo trabajamos porque es un pilar de la vida, armonizarnos, arreglarnos, solucionarnos, socializarnos para que viva la comunidad. Entonces yo soy de esa corriente que hay que fortalecerla y darle herramientas. Eso es lo más importante y no estar siempre diciendo la jurisdicción indígena no tiene la razón, no tiene la competencia. ¿Por qué más bien no coordinamos, nos entendemos? Ese es el reto de la diversidad, ese es el reto del pluralismo. Si no, somos muy románticos, hay que pasar a condicionar, a que esto se vea reflejado en acciones. Esa es mi postura. Maravilloso, Caco. ¿Podría uno pensar incluso en la creación de un tribunal indígena entonces? En esa lógica, por lo menos en términos de cierre, para fortalecer su autonomía. Bueno, yo soy del lado que a mí la palabra tribunal no me parece, porque cuando a los indígenas le vamos metiendo tribunal, sí, vuelve a la lógica colonial. Entonces caemos en la lógica de que estamos como siempre imponiéndole, sí, hay pueblos que tienen tribunales y está muy bien, pero los verdaderos tribunales son sus asambleas, sus reuniones. Yo lo que creo aquí, doctora, que es muy importante la labor de ustedes, como yo digo, los profesores tienen una gran labor y es por lo menos indicarle a todos los estudiantes y en todos los ámbitos de la vida pública debería haber una pedagogía desde los pueblos indígenas. No, como yo siempre digo, no se trata que los indígenas nos endiosen, ni mucho menos. Solo exigimos respeto a las formas diferentes.
Entonces, ese pluralismo se puede ver reflejado en la medida en que nos formemos interculturalmente. Yo siempre parto de esto. Si la gente conociera los pueblos, su vivencia, sus prácticas, entonces se pudiera mejor ayudar. Y lo mismo, si los indígenas nos explicaran cómo funciona el sistema, qué hace una alcaldía, que hablando de sistemas locales, qué hace la Procuraduría, qué hace la Defensoría, nosotros tuviéramos más facilidad de interlocutar. Pero como dijo Lorenzo Muelas, la Constitución se hizo hace 20 y pico de años, pero no se ha hecho la pedagogía, lo saben ustedes en las aulas de clase. Pero yo acabo de venir de un foro y los jueces de muchos municipios, los fiscales no conocen que el 246 es una norma que hay que darle cumplimiento. Entonces, imagínense cómo estamos en esa Colombia del olvido. Entonces, hay que lograr llegarle a todo el mundo y poner en práctica esa Constitución. Entonces, yo más que tribunales creo en el espacio formativo, intercultural, los diálogos de saberes, los trueques de conocimiento. Y en términos de avance, estabas citando la resolución, creo que es la 02 que citaste, no recuerdo. Usted me hizo esa pregunta. Yo creo que de todas maneras, yo sí pienso que hay un avance significativo. Por ejemplo, yo veo que muchas dependencias, muchas entidades del Estado colombiano están interesadas en ya no estar estudiando a los indígenas o vigilando los que hicieron bien, que no hicieron mal, sino entendiendo, escuchando. Una de las cosas que tiene la jurisdicción es que nos escuchamos. Allá todo el mundo tiene que participar. La participación, no es que dicen que Colombia es un Estado social, derecho, participativo, democrático. Yo eso no lo veo. Cuando veo un egocentrismo a veces y no se hace un tema, digamos, de participación. Entonces yo considero que sí hay unas entidades, por lo menos, que se han preocupado en tratar de hacer una coordinación, en tratar de hacer un entendimiento, una colaboración armónica. Entonces, por lo menos en los sistemas locales de justicia, que es lo que desarrolla la ley de ordenamiento territorial y que significa que Colombia es descentralizado, hay que descentralizarlo. Como siempre hemos dicho, una cosa son los fallos de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, los altos tribunales, pero el juez que está allá en la provincia, que está allá en municipios alejados de Colombia, no tiene a veces las herramientas del pluralismo, no conoce el bloque de constitucionalidad, no tiene cómo consultar internet, no conoce el convenio 169, por lo tanto sus fallos van a ser no con enfoque diferencial, sino que fallan a rajatabla como le manda el derecho ordinario, sin tener en cuenta que hay otras normas que regulan también esos casos. Entonces yo considero que sí hay avances en materia jurisprudencial. La directiva 012 de la Fiscalía es una directiva que orienta a los fiscales cómo deben cómo deben ellos coordinar con los indígenas. Otro instrumento importante que yo resalto es el instrumento de recomendaciones que hace el Instituto Colombiano, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Psiquiatría Forense, donde ellos tienen un enfoque diferencial para tratar no solo pueblos indígenas, sino tribales, religiosos. Me parecen avances importantes que le dan un plus al pluralismo de que hay que entender al otro. Entonces, no es lo mismo hacer una necrosia en el pueblo guayú. Saludo aquí a Ángel Piayú, que me está acompañando, porque allá es un tema distinto. Son las mujeres que tienen que hacer ese trabajo de inspección, de mirar todo el tema del difunto. Mientras que en otros pueblos de pronto sí se puede hacer eso, pero cada pueblo es distinto. Entonces, yo sí creo que hay instrumentos, pero lo más importante no es la letra que está en un documento, sino cómo practicamos. Por ejemplo, yo propongo siempre, el día que el juez le explique a los pueblos indígenas cómo llega un caso a él. Los indígenas a veces pensamos que no, que es que el juez falló por esto y no tuvo en cuenta, ¿no? Cuando ya el juez falla, ya pasó por la fiscalía. Entonces, la primera, digamos, entidad que tiene que ver con conflicto de competencia es la fiscalía. ¿Qué pasa con las comisarías de familia, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? Que ellos solo se leen una ley sobre el tema de los menores, pero es que eso no dice el convenio. Entonces, tenemos que entender las leyes, las normas en todo un bloque para de ahí sacar los mejores resultados y las mejores decisiones. Entonces, para mí sí hay un avance, pero doctora, tenemos que ponerlo en práctica en todos los ámbitos,
no solo en el ámbito de competencias jurídicas, sino también qué pasa con las corporaciones ambientales que a veces no reconocen a los pueblos indígenas que son autoridades ambientales, ni siquiera ambientales, son autoridades territoriales universales, porque como decía un gran amigo a quien mando un saludo, a Badio, la jurisdicción indígena es también espiritual, porque nosotros consultamos al universo, al cosmos, así les parezca raro. Entonces, creo que el reto es que también pongamos en práctica, por ejemplo, yo voy a citar algo para los amigos aquí que les gusta mucho el estudio. Cuando uno lee el convenio 169, no solo habla de consulta previa, hay un artículo que los invito a leer, y es el 9 y el 10, y ahí dice, imagínense lo que dice ese artículo, algo así como que cuando se prevean penas desde el sistema nacional, deberán, miren la palabra, deberán preferirse sanciones de acuerdo a su costumbre. ¿Será que los jueces se han leído ese artículo? Porque eso me indica incluso, ni siquiera estoy hablando de temas indígenas, el convenio 169, que es ley 21 y hace parte del bloque de constitucionalidad, es una ley y por lo tanto la ley es para cumplirla. Y habla de pueblos indígenas y tribales, o sea, ni siquiera está hablando solo de indígenas. O sea, si yo interpreto esos artículos, los afrocolombianos, los gitanos o rom, podrían interponer cuando se prevean sanciones para ellos. Desde el sistema ordinario, decir, aquí el convenio dice que el Estado deberá propiciar que eso más bien se resuelva ya. Entonces, ¿para qué están hechas esas normas si nosotros aplicamos el derecho positivo a rajatabla? Entonces, como yo siempre doy este mensaje, todo Colombia tiene una norma general, que es la Constitución, pero en esa norma general hay unos enfoques diferenciales y un pluralismo que si no lo garantizamos, estamos desconociendo esa protección a la diversidad que dice el artículo 7º, estamos desconociendo el artículo 10, desarrollado por la ley 1381, donde dice que las lenguas indígenas también son oficiales. Entonces me parece que no es un tema de avanzar en normatividad, es más bien de adecuar y que eso se ponga en la práctica. Ese sería, yo considero que es el avance. Gracias, Caso. No sé si Ángel quiere darnos, pues presento también un saludo, porque está ahorita aquí en plataforma. Ángel, Epeyu. Sí, Ángel lo voy a presentar yo. Sí. Les voy a decir, Ángel es mi amigo, es un hermano guayú de los expertos temáticos que nos ha acompañado en el programa. Ángel tiene una tesis especial sobre el sistema normativo guayú. Y podríamos invitarlo a otro. Claro, en algún momento, Ángel, para que hable del sistema oral. Entonces, Ángel, lo recomiendo, sobre todo porque sus investigaciones son etnográficas, son de territorio. Entonces, Ángel, le cedemos para que... un paréntesis, ya que tengo acá a la jefe nacional de la Universidad Libre en Comunicaciones, Luz Viviana, quiero que este se convierta en un video YouTube para poderlo socializar muchísimo más, precisamente por la importancia que tiene la temática. Ángel. No. Anas, Arica, Guayú, Yacanaya, Jutka, Tensulutra, Cuaypacat, Justicia Especial Indígena, Nunos Castún, Guayú, Ota, Arijuna, Tanuria Ángel Epieyú, Anaure, Jehuaytaya. Bueno, mi nombre es Ángel Epieyú, soy psicólogo egresado de la Universidad Externada de Colombia y bueno, me he especializado un poco en hacer investigaciones sobre el sistema normativo guayú aplicado al palabrero en este caso, en el cual pues hemos hecho un reconocimiento, un autorreconocimiento de la forma en cómo se aplica nuevas versiones de pluralismo jurídico dentro de los territorios. Y bueno, coincido un poco con mi hermano Kazukaku en el sentido de que cuando uno va a hacer un análisis sobre cómo opera la justicia especial indígena dentro de los territorios, hay que hacerlo en su extensión. Y yo creo que si nosotros como pueblos indígenas hacemos ese ejercicio constante de valorar las propiedades jurídicas dentro de los pueblos, yo creo que aún más debería ser importante para las entidades que generalmente están
haciendo un ejercicio de investigación sobre cómo opera este pluralismo jurídico. Y yo creo que pensar el pluralismo jurídico en su extensión es también quitarse las gafas del eurocentrismo, por decirlo así, y ponerse las gafas de el hablar plural, el pensar plural, el escuchar plural, y de alguna otra manera eso nos acerca a esa diversidad del lenguaje de los pueblos indígenas. Comprender un lenguaje de los pueblos indígenas te da otra visión del mundo, no desde el juicio, no desde el señalamiento, sino desde la armonización. En este caso aprovecho para decir que el sistema normativo Wayuu no aplica justicia ni pena carcelaria, ni mucho menos aísla a personas de los flujos sociales donde está inmerso. Lo que hace es convocar a las distintas unidades sociales para hacer un ejercicio de reparación y restitución colectiva. En ese sentido, nuestra justicia especial dentro del sistema normativo Wayuu no es punitiva, sino es restaurativa. Y esa restauración implica a los clanes, a los vecinos, a los familiares, a los niños, a los adultos, al desierto mismo, que inclusive lo que más conocemos como desierto en este tema jurídico es de pronto esa visión variada que tiene Occidente frente a lo que nosotros estamos presentando desde la academia, desde los distintos sectores sociales donde se nos da la palabra. Y este tejido social sobre el pluralismo jurídico es válido en el sentido de que nosotros como jóvenes Wayuu, como personas que vienen de un territorio, podamos alzar la voz y decir, hey, somos diferentes, podemos ver las cosas desde la armonización, desde la sanación y no desde el juicio y desde el encarcelamiento, porque nosotros como Wayuu creemos que una persona privada de la libertad no podría restaurar de ninguna forma, e incluso eso lo que hace es complicar más las cosas. Por eso, en el sentido amplio de pensar la justicia especial indígena, lo pensamos colectivamente. En el caso de que un Wayuu agreda a otro Wayuu, no solamente está ese Wayuu como un Wayuu que de pronto hizo una afectación o una desarmonización, sino está el Wayuu y todo su clan generacional, e incluso hasta los que no han nacido. Entonces, en la forma de que ese Wayuu repare al otro Wayuu en caso de una desarmonización, esa reparación tiene que ser colectiva. Entonces, no se aísla a la persona, sino que se busca de alguna u otra forma generar una solidez colectiva para intentar mediar las situaciones. En ese ejercicio de mediar las cosas, tenemos 3 autoridades principales y las reconocemos como armonizadoras de vida. En ese caso es el famoso palabrero que se conoce así, pero nosotros lo llamamos Puchipu, que es una autoridad moral. Tenemos a una autoridad espiritual que es la mujer Outsu, y ahí resalto el papel fundamental que tiene una mujer, porque la mujer cuando habla sobre reparación, sobre restauración, lo hace desde la cavidad uterina. Entonces, cuando una mujer expresa el valor fundamental que tiene la justicia restaurativa, lo hace desde ese calor que expresa su cavidad. Entonces, las mujeres en ese sentido expresan una sabiduría interna porque ellas son progenitoras de vida, son dadoras de las distintas formas en las que nosotros debemos priorizar la vida como un bien sagrado, como un bien espiritual. Y nuestra tercera autoridad es el Aragla, que en este caso viene siendo el tío materno, que es una autoridad administrativa y política de los bienes que están dentro de los territorios. ¿Cuáles son esos bienes? Los animales, el territorio mismo, las aguas y todo ese recurso que nosotros tenemos como un bien matrimonial. Es un recurso que también ampara de alguna u otra manera esa visión reparativa cuando uno
ocasiona una lesión o un daño a una persona. Y pues aquí nos quedaríamos hablando de todas estas formas de ver el pluralismo jurídico, pero quiero terminar diciéndoles que es un reto para la academia y para todas las personas que se forman en el derecho, también volver la mirada hacia los pueblos indígenas, y volver la mirada significa tratar de hacer puentes de comunicación con nuestros mayores y con nuestras autoridades. Muchas gracias. Oye, Ángel, qué belleza que estuviera acá. No, estoy totalmente conmovida, bellísimo. Aquí están preguntando que cómo se puede acceder a su tesis, muy difícil. ¿La tiene ya culminada? Sí, ya la tengo culminada. De hecho, esta semana, creo que pasado mañana, voy a hacer la presentación ante el área de conocimiento de territorio de la Universidad Externada de Colombia. Una vez ya la presente, yo la puedo compartir a Caso para que Caso la pueda compartirle a ustedes. Y podríamos Entonces, hacer un programa especial para poder presentar toda esa tesis y todo el tema de la justicia guayú. Me encantaría. Este es un proyecto en clave de pluralismo y estoy trabajando mucho. No sé si podría ser nuestro invitado en un próximo evento. sí, claro que sí. Yo estaría Gracias, pendiente Ángel. y pues ahí estaríamos compartiendo el Con espacio. Caso. Listo, bueno, pues vamos a cerrar este evento tan bello, Caso. Estoy súper emocionada, me encanta. Definitivamente, por algo nos doctoramos en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas, además del externado también, felices. Creo que esto es bellísimo lo que estamos viendo. Gracias. No sé, Leonardo, despedida, Brenda. Muchísimas gracias, yo estoy muy agradecido, he aprendido muchísimo como siempre, estoy muy feliz, gracias a los dos, gracias a la doctora Liliana, al grupo de estudios constitucionales y de la paz y también a nuestras semilleras. Muchas gracias. Querida Brenda, paciencia que tuvimos, pero lo logramos. Brenda. Sí, con dificultades, muchísimas gracias. Caso Cacu, de verdad ha sido esto una experiencia muy enriquecedora como estudiante, como futura abogada, y de verdad que el estudio de estos temas debería ser impuesto como una cátedra obligatoria. Yo ahí lo comenté, me parece espectacular y agradezco mucho la asistencia de todos. Sí, estamos emocionados. Caso, ahora sí, cerremos, Caso. Micrófono. Bueno, yo voy a terminar ya, primero un saludo para mi SACO académica, para mi profesora, para una gran persona e importante para los pueblos indígenas. Gloria. Y quiero terminar con esto para que vean que la idea del pluralismo no es una cosa romántica. Este es mi poporo, doctora Liliana. Yo a la Universidad del Rosario le debo toda la formación académica, pero también creo que le di algo, y es que por primera vez se vieron indígenas. Ahora entiendo que hay muchos más y todo eso, pero cuando yo estuve solo. No voy a decir la materia ni el profesor, pero a la doctora Gloria, que sí entiende todos estos temas por sus trabajos y todo el trabajo de campo que ella ha desarrollado a lo largo de su vida. Cuando los arhuacos sacamos el poporo en el salón de clase, no lo vean como que yo estoy chateando con un celular, ni estoy en Facebook, ni nada de eso. El poporo es una herramienta de espiritualidad, de tejido de palabras. Entonces, en algún momento, el profesor, a quien le mando un abrazo, él debe saber quién es, pero no quiero decirlo acá, él primero que todo me dijo a mí que yo no le comiera en clase. Yo estaba mambeando ahí, poporeando con mi poporo, escuchando su clase. Entonces, él llegó y se fue donde la doctora Gloria Amparo a poner la queja de que yo estaba, digamos, no poniendo cuidado y que era mambiando y él está comiendo, y la doctora se echó a reír, le dijo, por lo contrario, señor doctor, él es muy pendiente de lo que usted dice. Entonces, fíjense la ignorancia que a veces tenemos. Cuando los arhuacos sacamos nuestro poporo, es porque queremos escuchar.
Así como cuando usted pone una grabadora que hay un ponente o está cogiendo apuntes, nosotros anotamos aquí en nuestro poporo todo ese lenguaje oral. Entonces uno al poporear, a estar mambiando, lo que hace es escuchar con mucha atención lo que el otro está hablando, cosa que se ha perdido. La gente hoy en día casi no sabemos escuchar. Tenemos que volver a escuchar. Y miren cómo algo que para él era desde la lógica es comer, nosotros estamos tejiendo pensamiento, dialogando con el universo y respetando al que está hablando. Entonces, quiero decir que nos falta mucho por recorrer. Envío un saludo muy especial a todas las universidades de Colombia, en especial a la Universidad del Rosario, a la Universidad Libre, por todos estos espacios, a toda la academia y a todos los profesores. Ustedes son muy importantes para que Colombia, una frase que me gusta mucho de un sabio indígena, Colombia, la etnoeducación no es para indígenas, para afro, para raizales, la etnoeducación es para todo el país, porque Colombia es un país diverso. Y eso debe promover la academia. Universidad viene de universal. Entonces, qué rico, qué bueno que existan espacios de aprendizaje, de lenguajes plurales. Entonces, me despido con esto sin antes agradecer a todos y a todas por estos ejercicios y seguiremos caminando y tejiendo la palabra. Muchas gracias a todos. Gracias, Caso. De verdad, gracias. En serio, conmovida, Ángel. Muchas gracias a todos, Viviana, Leonardo, Brenda, Julián. Gracias, lo logramos finalmente. Estoy muy feliz y estoy convencida que nos fuimos tejiendo en este cerebro unos cambios muy fuertes. De verdad, gracias, Caso. Gracias.